Nunca hables de tu dinero en familia. Nunca digas cuánto tienes ahorrado. Nunca anticipes herencias. Nunca expliques dónde inviertes. Aunque parezca transparencia, aunque parezca confianza, es el error financiero más peligroso que puedes cometer después de los 60 años. Y lo peor no es que alguien te pida dinero directamente. Lo peor es que empiezan a contar con él sin pedírtelo. Warren Buffett lo entiende perfectamente. Por eso jamás habla de sus finanzas personales con su familia. No por desconfianza. Por control, porque cuando el dinero entra en la conversación familiar, todo cambia. El respeto empieza a mezclarse con expectativa. El cariño, con presión silenciosa. Y cada decisión que tomas deja de ser solo tuya. Hoy voy a mostrarte por qué proteger tu patrimonio no empieza en un banco. Empieza sabiendo cuándo callar. Voy a contarte historias reales de personas que hablaron con la mejor intención y terminaron atrapadas en dinámicas que nunca pidieron. Y voy a darte un criterio claro para que manejes este tema con discreción financiera, sin culpa, sin ruido y con total control. Pero antes de avanzar, déjame hacerte una pregunta. Con total honestidad. ¿Alguna vez hablaste de tu dinero con alguien cercano? A partir de ese momento, ¿sentiste que algo empezó a cambiar? Lo que ocurre después de esa conversación no suele ser inmediato. No hay discusiones. No hay reproches directos. Todo parece seguir igual. Pero ya no lo está. Porque el dinero, dentro de la familia, nunca es neutral. No es solo una cifra. Es información. Y la información cambia la forma en que los demás te miran, te hablan y, poco a poco, te tratan. Cuando alguien sabe que tienes dinero, aunque nunca lo pida, aunque nunca lo diga, empiezan a surgir expectativas invisibles. Expectativas de ayuda, de respaldo, de por si acaso. Y esto, a cualquier edad, ya es delicado. Pero después de los 60 años, el impacto es mucho mayor. Porque el margen de error se reduce. Porque ya no hay tanto tiempo para corregir decisiones mal entendidas. Porque cada paso financiero empieza a estar ligado a tu tranquilidad, a tu independencia y, muchas veces, a tu dignidad personal. He visto personas que hablaron de su situación económica con la mejor intención del mundo. Querían transparencia. Querían cercanía. Querían hacer lo correcto. Y sin darse cuenta, abrieron una puerta que luego fue imposible cerrar. El respeto empezó a mezclarse con dependencia. El cariño, con expectativa. La relación, con presión silenciosa. Y aquí está el verdadero peligro. No es que alguien quiera hacerte daño. Es que cuando el dinero entra en la conversación familiar, las reglas cambian, aunque nadie lo admita en voz alta. Esto no pasa de un día para otro. Es gradual, sutil, pero constante. Y para entender bien por qué ocurre esto, primero necesitamos aclarar algo fundamental. Algo que muchas personas confunden. ¿Qué significa realmente hablar de tu dinero? Porque no es lo mismo decir que estás bien, que dar cifras exactas. Y esa diferencia, lo cambia todo. Antes de avanzar, vale la pena detenernos un momento. Porque cuando hablamos de hablar de tu dinero, muchas personas entienden cosas distintas. Y ahí empieza la confusión. Hablar de tu dinero no es solo decir si estás bien o mal. No es comentar, por encima, que todo está controlado. No es tranquilizar a alguien diciendo que no hay problema. Hablar de tu dinero significa algo mucho más concreto. Significa compartir cifras, detalles, planes. Significa decir cuánto dinero tienes, sea mucho, poco o lo justo. ¿Cuántos ahorros lograste acumular durante años de trabajo? ¿En qué lo tienes guardado? ¿Qué decisiones estás considerando para el futuro? Y, sobre todo, ¿qué piensas hacer con todo eso? Incluye también algo todavía más delicado, hablar de herencias, de repartos, de lo que algún día tocará a cada uno. Y aquí quiero ser muy claro contigo. Esto no tiene nada que ver con mentir. No se trata de engañar a nadie. No se trata de ocultar por miedo. Se trata de discreción financiera. La discreción no es desconfianza. Es control financiero personal. Es entender que no toda la información debe ser compartida, porque no toda la información ayuda. Cuando cuentas cifras, pierdes algo importante. Pierdes margen. Pierdes flexibilidad.
Pierdes la capacidad de decidir con calma, sin miradas encima, sin opiniones no pedidas, sin presiones silenciosas. Muchas personas creen que hablar de dinero evita problemas, que aclara las cosas, que ordena. Pero en la práctica, ocurre lo contrario. Una vez que la información sale, ya no vuelve atrás. Ya no puedes desdecirla. Ya no puedes controlar cómo será interpretada. Y con los años, esto no mejora. Empeora. Porque cuanto más avanzas en edad, más peso tienen tus decisiones financieras. Más impacto tienen en tu tranquilidad. Y menos espacio hay para errores. Por eso, antes de seguir, quédate con esta idea. No todo lo que se dice, libera. Algunas cosas, cuando se dicen, empiezan a complicarlo todo. Y ahora que sabes qué significa realmente hablar de tu dinero, déjame mostrarte cómo esto se ve en la vida real. Con historias concretas. Personas normales. Situaciones que quizá te resulten muy familiares. Todo esto puede sonar muy lógico en teoría. Pero es cuando lo ves en la vida real, cuando realmente entiendes el impacto. Recuerdo el caso de un jubilado. Una persona normal, tranquila, sin grandes lujos. Un día, en una comida familiar, comentó cuánto había logrado ahorrar después de toda una vida de trabajo. No lo hizo por presumir. Lo hizo por confianza. Al principio, no pasó nada. Las conversaciones siguieron igual. Las bromas también. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezaron las frases suaves. Bueno, tú estás más tranquilo. Para ti es más fácil. Total, tú puedes ayudar. Nadie pedía dinero directamente. No hacía falta. La presión estaba en el aire. Otro caso muy distinto, pero con el mismo final, fue el de una familia que conocía cifras exactas. Sabían cuánto había, dónde estaba, y qué se pensaba hacer con ese patrimonio. Eso generó dependencia. Decisiones ajenas. Opiniones constantes. Cada gasto era observado. Cada silencio, interpretado. Cada límite, cuestionado. La persona empezó a sentirse incómoda en su propia casa. No porque faltara cariño, sino porque el dinero se había metido en medio de la relación. Y aquí viene lo más importante. Ninguna de estas personas pensó que estaba haciendo algo mal. Creían que hablar era ser transparente. Creían que compartir evitaba conflictos. Pero ocurrió lo contrario. Cuando el dinero entra en la dinámica familiar, deja de ser solo tuyo, aunque legalmente lo sea. Empieza a generar expectativas que no pediste, y responsabilidades que nunca aceptaste. Si te reconoces en alguna de estas situaciones, no estás solo. Esto le pasa a muchísima gente. Y entenderlo es el primer paso para evitarlo. Pero para evitarlo de verdad, necesitas entender algo más profundo. Algo que va más allá de las historias. Necesitas entender la psicología invisible del dinero. ¿Por qué, aunque nadie lo diga, todo cambia cuando la información sale? Lo que viste en esas historias no es casualidad. No es mala suerte. Es psicología del dinero actuando en silencio. Cuando una persona conoce tu situación financiera, aunque no diga nada, su cerebro hace algo automático. Empieza a contar con ese dinero. No porque sea mala persona, sino porque la información crea expectativas. El dinero no solo compra cosas. Cambia comportamientos. Cambia percepciones. Y, sobre todo, cambia relaciones. Por eso, muchas veces, el problema no es que alguien pida ayuda. El problema es que ya la da por hecha. Y cuando tú pones un límite, ese límite se interpreta como rechazo, como egoísmo, o como frialdad. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el conflicto nace cuando dicen que no. Pero en realidad nace mucho antes, en el momento en que la información salió de tu boca. Este es un principio que personas extremadamente disciplinadas en finanzas personales entienden muy bien. Warren Buffett no habla de lo que va a hacer con su dinero. Habla después, cuando ya está hecho. No por misterio. Por control. La información financiera es poder silencioso. Y el poder, cuando se comparte sin cuidado, deja de ser tuyo. Después de los 60 años, esto se vuelve todavía más importante. Porque ya no se trata de crecer más. Se trata de proteger tu patrimonio construido. De conservar independencia. De vivir con tranquilidad.
Cuando alguien sabe demasiado, tu libertad se reduce. Empiezas a justificar decisiones, a explicar gastos, a sentirte observado. Y aquí está el error más común. Pensar que callar es aislarse, cuando en realidad, muchas veces, callar es cuidarse. Si el dinero genera tensiones invisibles cuando se conoce, la pregunta no es por qué ocurre. La pregunta correcta es otra. Entonces, si hablar no es la solución, ¿qué deberías hacer en su lugar? Te lo muestro ahora, con reglas simples y claras. Entonces, si hablar genera problemas, ¿qué deberías hacer? Mira, la respuesta no es complicada. Pero requiere algo que muchos olvidan: disciplina emocional. Primero, acepta que no debes explicaciones sobre tus finanzas personales. No a tus hijos. No a tus hermanos. No a nadie que no vaya a tomar decisiones legales contigo. Tu dinero es tuyo. Y tu tranquilidad también. Segundo, mantén conversaciones generales, nunca específicas. Puedes decir: estoy tranquilo, todo está controlado. Pero jamás: tengo X cantidad ahorrada en tal sitio. La diferencia parece mínima, pero cambia todo tu control financiero personal. Tercero, cuando surja el tema de herencias, usa esta frase exacta: ya lo tengo pensado. Llegado el momento, estará todo claro. No des detalles ahora. No abras debates. No generes expectativas sobre algo que ocurrirá después. Y cuarto, si alguien insiste, mantén tu límite con calma. Prefiero no entrar en detalles. Es algo que manejo con privacidad. Esto no es frialdad. Es proteger tu patrimonio con inteligencia. Mira, Warren Buffett lleva décadas aplicando exactamente este criterio. No explica de más. No anticipa decisiones. No genera ruido innecesario. Y gracias a eso, vive con una libertad que muchas personas nunca tendrán después de los 60 años. Porque su dinero nunca se convirtió en tema familiar. Y eso, con el tiempo, vale más que cualquier cifra. Lo que estás haciendo aquí no es alejar a nadie. Es cuidar tus relaciones, quitándoles la presión del dinero. Porque cuando el dinero no está en medio, las personas pueden quererte por lo que eres, no por lo que tienes. Y eso te devuelve algo invaluable: libertad, calma, dignidad. Pero claro, como en todo, hay excepciones. Situaciones donde sí conviene hablar de dinero. Y es importante que las conozcas, para que no cometas errores en el otro extremo. Porque guardar silencio no significa tomar decisiones completamente solo. Hay momentos donde necesitas hablar, pero con las personas correctas. Y eso, lo vemos ahora. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es importante, pero también necesita un matiz. Porque guardar silencio no significa aislarte, ni tomar decisiones completamente solo. Después de hablar de límites, de control financiero personal, de calma, es normal que surja una pregunta lógica. ¿Hay momentos en los que sí conviene hablar de dinero? La respuesta es sí, pero solo con las personas correctas, y por las razones correctas. Hablar de tu dinero es necesario cuando se trata de proteger tu patrimonio legalmente. Cuando necesitas ordenar papeles, prever escenarios, o tomar decisiones que tendrán efecto a largo plazo. Ahí es donde entran figuras profesionales. Un abogado, un asesor financiero, un notario. Personas que no opinan desde la emoción, ni desde la cercanía familiar, sino desde la responsabilidad y la confidencialidad. Con ellos no hay expectativas invisibles. No hay reproches. No hay silencios incómodos después. Hay un objetivo claro: protegerte. La diferencia es sencilla. Ellos no cuentan con tu dinero. Trabajan con información para ayudarte a decidir mejor en tus finanzas personales. Y esto es importante entenderlo bien. No hablar con la familia no significa no quererla. Significa no cargarla con información que puede dañarla, y que puede dañarte a ti. Muchas personas confunden confianza con exposición total. Pero la verdadera confianza también sabe poner límites. Si algo aprendimos en los bloques anteriores, es que el dinero cambia dinámicas, aunque nadie lo quiera. Por eso, el silencio selectivo es una herramienta, no un muro. Te permite cuidar relaciones, proteger tu independencia, y dormir tranquilo. Hablar cuando corresponde. Callar cuando conviene.
Ese equilibrio es madurez financiera. Y ahora que sabes cuándo sí hablar y con quién, estás en una posición mucho más fuerte. Porque ya no actúas por impulso. Actúas por criterio. Y ese criterio, en esta etapa de la vida, vale más que cualquier cifra. Pero antes de cerrar, quiero escucharte a ti. Porque este tema no es solo teoría. Es algo que muchos viven, y pocos se atreven a decir en voz alta. Déjame hacerte una pregunta directa. Después de leer experiencias distintas, es buen momento para cerrar el círculo. Porque todo lo que comentamos hoy tiene un hilo común, la tranquilidad. A lo largo de este video vimos cómo hablar de dinero en familia, aunque parezca un gesto honesto, puede generar expectativas, tensiones y presiones que nadie pidió. No porque haya mala intención, sino porque la información financiera nunca es neutra. También entendiste que proteger tu patrimonio no empieza en un banco. Empieza sabiendo cuándo callar. Hablamos de discreción financiera, de límites, de control financiero personal. No como una forma de distancia, sino como una manera de cuidarte y de cuidar tus relaciones. Personas con una disciplina extraordinaria en finanzas personales, como Warren Buffett, llevan décadas aplicando este principio. No anuncian. No explican de más. Actúan cuando corresponde. Si buscas claridad, calma y criterio para manejar tu dinero, este canal está pensado para ti. Aquí no hablamos de atajos. Hablamos de decisiones conscientes. Si este contenido te aportó valor, te invito a darle like, a suscribirte y a activar la campanita para no perderte los próximos videos. No por rutina, sino para seguir aprendiendo a proteger tu patrimonio con serenidad. Y para cerrar, quédate con esta idea. El dinero no se protege hablando con cualquiera. Se protege decidiendo bien, poniendo límites y eligiendo el silencio cuando hace falta. Cuida tus decisiones. Cuida tu tranquilidad. Porque al final, el verdadero patrimonio no es una cifra. Es la libertad de vivir sin presiones innecesarias. Con paz. Con control. Con dignidad financiera. Nos vemos en el próximo video.